Gracias amigos y amigas por continuar con su espacio Detalle Semanal y como les habíamos anunciado, en el día de hoy, señores, precisamente tenemos que analizar la parte económica, la parte del dinero, porque aquí hay muchos proyectos en la República Dominicana, proyectos millonarios, que es claro que está, que hay que analizarlo, pero además un presupuesto que se ha aprobado y queremos saber realmente qué parte de ese pastel realmente le toca a la República Dominicana, cuáles sectores y cómo será esa distribución de la famosa riqueza y beneficio que está obteniendo la República Dominicana a nivel económico y que se posiciona ahora mismo casi como una referencia a nivel regional. Para eso le damos una cordial bienvenida a Alexis Martínez, quien es el decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muy buenas tardes y bienvenido. Un placer, aquí estoy de maravilla. Es mi primera, me bueno, estoy autoinvitando ya, mi primera participación aquí. Déjeme decirle que yo le doy esa cordial bienvenida y lo logramos, señores, porque es la primera vez en el programa, pero ya había sido invitado, pero por compromisos no había podido asistir. Pero Gracias, lo importante es que estemos aquí, que podamos conversar esos temas que realmente son de mucho interés para la República Dominicana, porque nosotros, y esto es como un preámbulo, en la República Dominicana, bueno, pero todo el mundo no es economista, todo el mundo no está metido en temas de números, sí, pero todo el mundo tiene que ir al colmado, todo el mundo tiene que ir al supermercado, todo el mundo tiene que echar combustible, o sea, a todo el mundo le interesa realmente el manejo del dinero en la República Dominicana y la distribución de la riqueza. Y precisamente en base a eso, vemos que en la República Dominicana se ha aprobado un presupuesto de 1.000 millones de pesos. Eso es mucho dinero, ¿eh? Sí. Entonces la pregunta es, ¿realmente ese presupuesto crece y crece en base a recaudaciones que hace la misma economía y la dinámica económica de la República Dominicana o tiene un alto porcentaje de endeudamiento? Sí. Ese es el gran desafío y la gran inquietud que genera año tras año, sobre todo a partir del año 2000. Fíjate que en el año 2000 nosotros que recordamos fue quizás que comenzó la escala deficitaria de los presupuestos y se siguió incrementando, con la crisis exceptuando del 2000. Exceptuando en el 2007, si mal no recordamos, que fue el único año, los últimos años, donde no hemos tenido un presupuesto deficitario. Entonces, eso es como una familia. Me gustó que tú comenzaste tocando el tema de la familia, la calle. Para que la gente vaya y lo dijera, Ajá, o sea, todo esto. Y de hecho, nosotros como académicos nos gusta que lo veamos así. Y la gente que nos está viendo en los hogares, que sé que te ve mucha gente, muchos padres de familia, muchas madres, y oyen esto del presupuesto, y que si es déficit, que si no. Esto es fácil, usted gana de salario 10,000 pesos todos los meses y ya usted está presupuestando para el próximo año, para el próximo mes que va a gastar 12,000, por poner un ejemplo, y tú ganas 10,000. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Eso te va a obligar a ir al mercado a buscar dinero prestado. En este caso, el gobierno lo busca prestado a través de diferentes modalidades para poder cubrir ese déficit. Entonces, ese déficit que en teoría andará por 75,000 millones de pesos, según vimos en esta misma semana, con la Cámara de Diputados hizo ya en ley el presupuesto. Como dicen, es algo que es muy público. Sí, pero también tiene algo que no se ventila así tan claro, que es lo que se llama la amortización de las deudas, que deben de andar por los quizás 150,000 millones de pesos, y cuando tú lo sumas te va a dar como 230,000 millones en deuda para el próximo año. Con un presupuesto que tú lo ves grande de 987,000 millones, solamente con recaudaciones por encima de los 600,000 millones de pesos. Entonces sabemos que vamos a tener problemas 997,000, 800 y algo millones de pesos, si mal no recordamos. ¿Y cuánto hay en deuda? Solamente el déficit implica que vamos a tener que ir al mercado para cubrir ese déficit en unos 75,000 millones, pero hay unos 130,000 producto de la amortización de los intereses de deudas pasadas. Y ese es el riesgo, que también esos 75,000 también te van a generar amortización de intereses. Y se transfieren entonces para el año 2020. Y se genera como toda una bola de nieve que se hace difícil de frenar. Y por eso es que aunque hemos podido sortear como país ese déficit en los últimos años, para nadie es un secreto que eso en cualquier momento nos puede llevar a una situación de dificultades, como vivió Grecia, como vivió, por ejemplo, Puerto Rico y una serie de países hermanos y amigos. Quiero analizar ese puntito, porque es tan importante y como tan sensible. Tenemos amortización de la deuda y futuras deudas Así mismo, que ya están contempladas dentro del presupuesto.
es una bola de nieve. Sí. Esto podría acarrear en una situación económica difícil. ¿En manos de quién podría quedarse esa situación económica difícil, tomando en cuenta que en el año 2020 hay elecciones y que se supone que el presidente actual no debe concursar por su impedimento constitucional? Sí, fíjate, quizás no lo debemos de ver en manos de un presidente, porque las deudas cuando pero en manos de una gestión. Sí, tendría que ser. Porque, por ejemplo, a Hipólito nadie le quita eso de que en su gestión fue que ocurrió la crisis de los bancos. Entonces, por eso a veces decimos, bueno, puede ocurrir que haya un gobierno que esté aguantando ahí todo, pero ese lastre a lo mejor de la administración le puede quedar a la otra gestión. Fíjate, es que el tema no podemos verlo tampoco de gestión, te voy a explicar por qué. Yo creo que esto es voluntad política. Este mismo gobierno, si decide, por ejemplo, tomar en cuenta algunas medidas muy valientes, muy enérgicas, que puede incluir incluso el famoso pacto fiscal que se está esperando, y se puede incluir también reducción de muchos gastos que quizás sean innecesarios, puede reducir ese déficit de manera significativa, porque no podemos esperar que ningún gobierno lo va a resolver todo ese déficit. El déficit lo va a resolver gobierno tras gobierno, pero yendo tomando medidas paulatinas. De shock es difícil. Se puede crear quizá una agenda que a 5 o 6 años fuéramos reduciendo. Por ejemplo, hay una parte positiva, y es que está presupuestada para este año que el déficit que anda por los 2.2 baje a 1.7 del Producto Interno Bruto, un porcentaje. Es decir, el déficit parece ser que proporcionalmente va a bajar, pero se mantiene el déficit, y nosotros creemos que la proporción debe ser mayor. También ese presupuesto también habría que tomarlo con pinza, porque vemos ahí que se está presupuestando un combustible rondando el precio del petróleo rondando los $60 el barril. Y nosotros acabamos de ver que en el contexto internacional se está, por ejemplo, el caso de la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEC, está pensando en la reducción del crudo para los próximos años, y eso va a traer como consecuencia una presión en el precio, como es obvio, un tema de oferta y demanda, y eso va a presionar el tema de el pago de la factura petrolera en República Dominicana. Entonces, o sea, podríamos decir entonces que la República Dominicana está proyectando una factura petrolera bajo de la realidad que podría existir en el mercado. Eso es correctísimo, y es lo más probable que eso ocurra. ¿Y qué va a ocurrir? Que entonces tendríamos que incrementar a la hora de la verdad, cuando el gobierno tenga que buscar recursos, va a tener que seguir. Entonces ese déficit de 75,000 millones de pesos que se está presupuestando, entonces se va a incrementar y quizás lleguemos a 100,000, a 95,000. Y más préstamos. Y más préstamos, con unas condiciones que antes no tenían los gobiernos, que es bueno que el pueblo lo sepa. Antes, para coger dinero prestado, todo era un protocolo muy riguroso. Los organismos internacionales, con los acuerdos de esos organismos, llámese el BID, el Fondo Monetario, ya no, ahora... Tenían más exigencias. Sí, ahora los gobiernos tienen mucho mayor libertades, y eso es bueno porque le resuelve un problema inmediato al gobierno, pero es malo porque hace que los gobiernos a veces sean más ligeros. Dice, no, yo lo resuelvo emitiendo bonos, emitiendo deuda interna, emitiendo deuda externa, bonos soberanos, y entonces todo eso implica que no salgamos tan fácil de la dinámica del endeudamiento. Ok, cuando nosotros vemos, por ejemplo, ahí la parte de los préstamos, siempre les resulta a uno un poquito preocupante a veces, en verdad está y hasta dónde está la República Dominicana en capacidad de endeudamiento, tomando en consideración nuestro déficit actual, o sea, la realidad de la deuda en la República Dominicana. Sí, esa es la gran dificultad que tenemos. Dice un poeta, decía Ramón Campoamor, que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y entonces, si tú le preguntas a un funcionario del Estado, te va a decir que todavía tenemos muchas posibilidades. Para los funcionarios del Estado todo está color de rosa. Los contrarios van a decir que ya esto se cayó y que el año que viene, entonces, sí, y que esto va a explotar. Sí, que ya el año que viene vamos a explotar, o que esto ya se acabó, no que el país hay que cerrarlo. Entonces, de las dos maneras. Ahora, genera preocupación. Nosotros queremos, como universitarios, nosotros somos decanos de una facultad de Ciencias Económicas y Sociales, queremos mirarlo en todo su contexto. Creemos que todavía el país puede estar en capacidad de sortear situaciones, pero tenemos que hacer un llamado de que aunque tú estás en capacidad de sortear situaciones, ya tiene que tomar la medida del lugar
para que se comience una agenda real de comenzar a reducir ese déficit y evitar situaciones difíciles. Okay. Eso es un tema. ¿Sabe que el presupuesto también no solamente debemos de verlo como un tema del déficit fiscal, tenemos que verlo también con muchas aristas, tenemos que verlo también con calidad del gasto? Pero básicamente cuando me dice que, por ejemplo, ya deberíamos comenzar a sortear, y me quedé en la última pregunta, para evitar situaciones, ¿cuáles son esas posibles situaciones que nosotros podríamos enumerar o nombrar que podrían ocurrirle a la República Dominicana, a la economía del país, y que la podría sentir el dominicano, en esencia? Porque las decisiones grandes las toman los políticos, pero mientras tanto las que hay que sufrir las sufre la población. Sí. Me gusta, Johanna, la orientación que tú le das desde el punto de vista de la ciudadanía, del pueblo, al tema, porque a veces hacemos estos programas muy académicos, un poco, exactamente, y la gente que está en el pueblo gente se queda, pero ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Pasa lo mismo, volvemos de nuevo al inicio. Cuando tú no tienes capacidad de pagar una deuda, entonces ahí vienen los inconvenientes. Entonces, eso puede ocurrirnos a nosotros, que la economía, por ejemplo, deje de crecer por producto de que no tengamos la capacidad de pago para generar la estabilidad económica que nosotros requerimos. Puede comenzar a bajar el tema de la inversión, si nosotros no demostramos que tenemos capacidad para pagar. Claro. Genera la capacidad de la inversión. Tenemos que irnos entonces a buscar más préstamos a condiciones más difíciles. Entonces eso puede presionar la tasa de cambio, puede presionar el tema del dólar. Tendremos problemas para pagar la factura petrolera, entonces eso puede generar también incrementos en los ya odiosos y muy altos precios del combustible. Entonces el pueblo va a vivir eso de manera directa si eso ocurriese. Si el país cae en condiciones difíciles, lo va a generar porque podríamos tener escasez de combustible, más apagones para que la gente lo pueda ver. Podríamos tener ante una situación así mayor desempleo, entonces con combustibles altos también pudiéramos ver que se dispare la inflación. Nosotros tenemos muchos aspectos positivos que debemos de mantener como país, una inflación prácticamente, aunque el pueblo dice la cosa está mala, pero cuando tú lo miras con otro contexto, la inflación nuestra es moderada, es una inflación controlada por muchos años, que ese es uno de los logros que mantiene la política económica de la actual gestión. Esa es la parte positiva, que mantiene una inflación moderada, una tasa de cambio, un dólar con una depreciación muy mínima, que también eso es importante. Pero todo eso se puede perder de la noche a la mañana, porque ya tenemos experiencia. Eso es, nosotros lo que tenemos que hacer es mirarnos en el vecino. ¿Qué le pasó al vecino que lleva una vida descontrolada? Tú ves que a poquitos días le están llevando los ajuares, el carro que tenía ya anda a pie, ya le cortan la luz, le cortan el agua. Así mismo la gente del pueblo que nos está mirando le pasa a un gobierno, a un país, cuando cae en condiciones de no poder pagar y no poder generar los recursos para hacer pago a los compromisos externos o internos que tengan con las agencias o las empresas que le hacen por así decir, le hacen los préstamos para resolver el problema de cubrir el presupuesto de la nación. Cuando hablamos de cubrir el presupuesto de la nación, 1.000 millones, prácticamente casi 1.000 millones. Se puede redondear en 1.000 millones. Para no quedarnos en los 900. 1.000 millones no, 1.000 millones de millones. Son 900. Son 900. 921.080 millones de pesos. Ya ustedes saben, señores, eso es una cifra que fácilmente no cabe en cualquier calculadora. Así mismo. Pero, particularmente, todo ese dinero que se tiene destinado para el presupuesto nacional, obviamente es para poder cumplir compromisos, poder pagar facturas, pero eso es para gastarlo, ese dinero. Exacto. Entonces ahí es donde viene el tema de la calidad del gasto. Precisamente. Ahí es donde viene el tema de en qué vamos a invertir ese dinero para que eso realmente sea factible y productivo para la República Dominicana y para sus ciudadanos. Fíjate, Johanna, una de las cosas que la gente visualiza cuando se hace un presupuesto no es solamente que se invirtieron tanto en tal institución, en esto, en lo otro, sino cómo la gente percibe que esos recursos le llegan a la ciudadanía. Ahorita decía fuera de cámara tú, bueno, la gente ve el crecimiento, pero estamos en Navidad y a veces alguna gente no puede ver. Escucha como el grito en la calle, ¿verdad? Y no es tanto eso, a veces quizás la gente no ve el dinero, pero ve que su calidad de vida mejora. Hacia ahí es donde debe de ir un presupuesto. Si la gente viera o ve que la calidad de vida mejora, puede percibir mejor ese crecimiento. Nosotros como país se espera que vamos a crecer cerca de un 7%. Entonces el desafío es construir un presupuesto para el 2019 que la gente ese crecimiento económico lo pueda percibir.
Por eso. Cuando me decía, por ejemplo, que la República Dominicana en su economía, y eso según los datos oficiales, podría crecer ya en lo que está restando de estas 2 semanas del año, un 7% durante el 2018. ¿Cómo nos coloca a nivel de la región en materia de crecimiento económico? Eso es un caso fuera de lo Nosotros, de lo cotidianidad. Aquí se está haciendo tesis, me imagino, ¿verdad? Sí, porque esos son casos realmente datos extremadamente alentadores. Sí. Nosotros como universitarios lo que vemos no es tanto la parte del crecimiento. Sí. Nosotros lo que queremos es ver ese crecimiento acompañado de políticas económicas, políticas sociales que tiendan a lograr lo que es el desarrollo del pueblo, el desarrollo de la ciudadanía. Por eso en ese presupuesto, ese crecimiento que se va reflejando, por ejemplo, hay obras que nosotros la saludamos. Nosotros saludamos, por ejemplo, la presa Montegrande, porque sabemos que va a resolver un problema. Nosotros saludamos, por ejemplo, que termine ya de presupuestarse lo que tiene que ver con Punta Catalina para terminar de resolver ese problema, ya que estamos metidos en el tema de Punta Catalina. Ese es otro tema. Déjeme que Punta Catalina y que ese tema lo vamos a analizar profundamente, porque Punta Catalina no es así, tan rápido, entonces, no. Pero por poner un ejemplo, tenemos el caso de Punta Catalina, pero tenemos también el caso de la nueva línea de teleférico. Esas obras, aunque la población no perciba en su bolsillo dinero, pero sí en su calidad de vida, cuando se hacen, impactan. Si vemos la última encuesta en hogares que acabó de publicar la ONU, vemos que todavía hay una proporción grande de ciudadanos que están recibiendo apagones. Sí. Entonces, el crecimiento económico se evidencia cuando los recursos son tan bien invertidos que, por ejemplo, resolvemos problemas de agua potable, resolvemos problemas de transporte. Pero eso es una hipótesis. Sí, todo eso es lo que queremos, pero ya el 7% del crecimiento es una realidad. Sí. Y entonces, ¿dónde están los problemas resueltos? Ahí es que viene el llamado de nosotros como universidad. Nosotros siempre vamos a llamar a que el Estado, a través de sus diferentes instancias, siempre sean lo más cautelosos posible en la calidad del gasto, siempre puedan identificar cuáles son las áreas más vulnerables, las áreas que más impacto su inversión, en las inversiones que se hacen en el presupuesto, en la movilidad social de la gente. Claro. Nosotros vamos a llamar siempre a que hay que seguir sacando personas de esa línea de la pobreza. Nosotros vamos a llamar siempre a que hay que eficientizar el sistema de transporte, el sistema de educación pública. Vi ahí en el último reporte que le aumentaron 50 millones de pesos a la UAS. Creemos que la inversión debe ser mucho mayor para la UAS. Sí, ustedes estaban reclamando y siguen reclamando otro por ciento. Lo que pasa no es porque seamos guasdianos, es porque miramos el contexto internacional. La educación superior pública, si usted observa el presupuesto de la UAS y lo puede buscar en todos los artículos que se hayan escrito en materia de inversión de educación superior, y se va a dar cuenta que el caso de la Universidad Superior Pública, la UAS, la educación, es la más baja de América Latina. No conocemos ningún país que invierta tan poco en educación superior pública. Y nosotros vemos casos como el de Chile. En estos días conversábamos con el ministro de Educación de Chile, y él nos dice que en la medida que se ha ido aumentando de Chile no, de Bolivia, el presupuesto en materia de educación superior pública, asimismo se ha reflejado en el crecimiento económico, en esa misma proporción, un dato sumamente interesante. Claro. Entonces hay que trabajar porque la educación superior pública es con los que menos pueden, con la gente que más necesitan ver el crecimiento económico. Entonces eso también hay que tenemos que focalizarnos para que ese trabajo llegue. Entonces esas deben de ser las estrategias que nosotros proponemos. Ok, bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad, pero cuando retornemos tenemos que hablar de ese punto tan interesante que realmente ha sido como un avispero que se ha destapado durante esta semana, con el tema de Punta Catalina, precisamente donde la República Dominicana ha hecho una gran inversión y posiblemente, y ya sí lo ha dicho el gobierno, ya ellos no soportan más y quieren que el sector privado entre a comprar una parte. Y vamos a ver realmente con qué se va a quedar la República Dominicana, o sea, el país, el Estado, pero además también qué va a representar esto para la República Dominicana a nivel de los apagones, a nivel de la generación y todo esto, tomando en cuenta de que volvemos otra vez a darle el queso, ¿verdad? Es al ratón, básicamente. Así que ese tema es bastante espinoso, lo analizamos luego de esta pausa de publicidad.